Segundo bloque en Panorama U Edición Central. Recuerden, nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Twitter como @SeñalUTV, también en nuestra fanpage de Facebook y también nos pueden ver en vivo en www.señalu.tv. Como decíamos al principio del programa, en www.unidiversidad.com.ar, donde conviven todos los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Ayer en Panorama U teníamos la palabra de Noelia Barbeito, senadora del FIT, y también de Gustavo Arenas, del Frente para la Victoria, hablando y profundizando sobre el proyecto de ley de democratización de los CEP que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. Hoy tenemos aquí en el piso a Jorge Palero, senador por la Unión Cívica Radical. Jorge, buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, al contrario, un gusto. Bueno, te pregunto sobre el proyecto, se le dio media sanción y de lo que vimos en las crónicas, y también nos lo decían ayer tus pares allí en la legislatura, la Unión Cívica Radical se levantó y no quiso discutir o no quiso votar el proyecto. ¿A qué se debe y qué opinión tienen al respecto del proyecto? Bueno, primero quiero aclarar que no se llama democratización de los CEP porque los CEP es una institución democrática creada en la democracia con elementos que forman parte de la República, con elección de su director a través de una designación del gobernador con acuerdo del Senado y que hoy tiene representación gremial de ATSA y de municipales. Que esta ley fue incluso de gobierno peronista, de la época de Bordón, y donde se resolvió la composición del directorio y demás. Y bueno, ¿cuál es el tema por el que nosotros nos bajamos hoy? El día viernes me reúno con el presidente del bloque del Frente para la Victoria, con Arenas, por eso a veces es bueno que compartamos estas cosas, y dentro del marco de la transición entre Cornejo y Pérez, se resolvió que este tema volvía a la Comisión de Salud, porque había salido con algunos vicios de origen de la comisión en cuanto a la legalidad de cómo se había generado el despacho, y posteriormente pasó a Legislación y Asuntos Constitucionales, que modificó tanto el despacho de Salud que era bueno que Salud, que era el responsable principal de toda esta modificación, por lo menos viera esas modificaciones. Aparte le dijimos que en el despacho de Legislación y Asuntos Constitucionales no había previsto ningún financiamiento, es decir, es una ley imposible puesta en práctica, ya que no hay fondos destinados para poder hacer la elección. Estos fondos los debe ver la Comisión de Hacienda y Presupuesto y prever la partida presupuestaria y el monto que va a destinar y decidir si lo van a pagar de rentas generales todos los mendocinos, aunque no sean socios de los CEP, o decidir si lo va a pagar la OSEP que no tiene dinero ni para poder pagar una prótesis. Entonces dijimos, nos parece inconveniente cuando toda la población está hablando de las problemáticas de salud que hay, no solamente en los CEP, sino en todo el sistema sanitario mendocino, nos parecía inconveniente que tanto los políticos como los gremialistas, las dos instituciones más desprestigiadas de la vida democrática de los últimos 30 años de democracia, por distintos motivos, con razón, sin razón, esto será otro motivo, pero que sin ninguna duda en el concepto de la gente son las dos instituciones más desprestigiadas, tengan que discutir por un lugar en el directorio de los CEP cuando en la misma CEP, el Hospital del Carmen, que es el efector propio, la gente se muere en las camillas porque no hay lugar donde atenderlos y una vez que pasan no hay respiradores para que esas propias personas tengan la atención que tienen que tener. Entonces nos parecía que más allá de legislar sobre cuál era la mejor manera de una elección directa, hay una sensibilidad que teníamos que tener, que en vez de discutir la política sobre los lugares, los cargos o qué es lo que se iba a ocupar, primero discutiéramos cómo salíamos de este problema donde los CEP está absolutamente endeudada, está prácticamente fundida, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo no cumpliendo la función para la que fue creada. Claro. Entonces esto tuvo una recepción muy importante por parte de Arenas, quien me dio su palabra el día viernes de que este tema iba a pasar para adelante, que en un primer momento, bueno, después de perder las elecciones parecía como una especie de reacción para que Cornejo no se encontrara todas las cosas tan fáciles, como si fueran fáciles las cosas que nos vamos a encontrar el 11 de diciembre, y que bueno, esta ley que había dormido durante 8 años de gobierno justicialista con mayoría en ambas cámaras,
O casualidad, se trata cuando faltan 60 días para que pierdan la mayoría. Bueno, todas estas casualidades no existen en política y todos estos juegos políticos sobre la salud de la gente, cuando no nos preocupamos de los que nos tenemos que preocupar, creo que estamos siendo irresponsables. Y aquellos que lo llevan adelante son más irresponsables todavía. Claro. Entonces, si no entendí mal, digamos, se conecta directamente con el tema transición y con la discusión de cuentas públicas de la provincia, digamos, la posición de la Unión Cívica Radical en torno a OSEP. Digamos, primero solucionar cómo se va a financiar. Así es, de transición, de cuentas públicas, y porque en sí mismo el despacho es un despacho que yo creo que si hubieran querido escribirlo de una manera más complicada sería imposible. Prevé, en primer lugar, de que haya una persona que sea del Gran Mendoza y otra que sea de afuera del Gran Mendoza, por lista. Pero una de las dos personas tiene que ser mujer, que lo integre. Es decir, también da la integración de género. Da un derecho a la mayoría en el caso de que el segundo saque el 50% o más del primero. Y le da lugar a que sea uno y uno. Ahora bien, si el primero de la segunda lista es hombre, igual que el primero de la primera lista, y es de la ciudad, igual que el primero de la primera lista, la ley no prevé cuál es el sistema de qué es lo que se cede primero. Si la calidad de género o la calidad de dónde habita. Esto no está previsto en la ley. Y tampoco lo puede prever un decreto reglamentario porque lo que reglamenta el gobernador el día de mañana es lo que escribió el legislador. Claro. Bueno, todas estas cosas no se pudieron ver, no se pudieron analizar, no dice en ningún artículo cómo se va a financiar, prevé algunas figuras que pueden ser importantes, como el hecho de la remoción del mandato después de 2 años si no cumplió. Yo en eso estoy de acuerdo, pero tampoco quiero entrar en la discusión de la ley en sí mismo cuando nuestro mensaje fundamental que se lo hicimos llegar es: hagámonos cargo de la salud. El NOTI está incendiado. Estuvimos en el NOTI. Vimos 700 chicos en el piso esperando ser atendidos. Ese hospital atiende 900 o 1000 personas por día. No tenían presupuesto. Los médicos estaban en la alternativa y dicen: mira, estamos ante 2 delitos acá. O malversación de fondos porque no nos dieron partida para poder imputar los gastos que hacemos, y que incluso es a crédito porque no pagamos, o abandono de personas porque por cumplir con la ley de contabilidad, en este caso de administración financiera, que es la que la reemplazó, nosotros no podemos atender a los chicos que vienen, entonces estamos haciendo abandono de personas. Hemos llegado a niveles en los cuales hay 5 camilleros las 24 horas para atender a toda la población. 5 camilleros las 24 horas. Entonces, bueno, yo creo que hay una falta de conciencia y de responsabilidad por parte del gobierno provincial, y en esto me hago cargo de lo que digo. El señor Pérez tiene que gobernar, no transitar este paso hasta el 11 de diciembre. En el tema salud, fundamentalmente, uno dice, bueno, ¿cuáles son las funciones principales del Estado? Y habla de la educación, habla de la salud, habla de la justicia y habla de la seguridad. Estoy de acuerdo, pero la salud es la más importante de todas. Porque la salud forma parte como un derecho preferente, forma parte de una extensión del derecho a la vida, que es previo a las constituciones y que es previo a todo el ordenamiento positivo. Forma parte del derecho natural. Y entonces, si nosotros no cuidamos la salud, ese chico después no va a poder tener educación. Y seguramente no sea víctima de la seguridad porque ya murió antes. Entonces, tomemos la gravedad que tiene el tema, analicémoslo con la madurez política que nos pide un país y una provincia que no está pasando sus mejores momentos. Nosotros vemos que hay un desorden, que se está más preocupado por los pases a planta, por si fulano de tal o mengano guardó la subrogancia para cuando vuelva de terminar su función. Se están tratando de acomodar. Pareciera que el barco se hunda y están buscando los botes antes de que el barco se hunda. Y bueno, esta no es la manera que nosotros creemos que tiene que tener una institucionalidad lógica en la provincia de Mendoza. Nunca se ha dado esta desesperación. Siempre ha habido un gobernador que se va y que deja alguna cosita u otra, o trata de resguardar a algunos que estuvieron con ellos. Bueno, esto se ha dado siempre. Ahora esta generalización obscena en la cual están tratando de que entren en planta
todos los amigos, compañeros y parientes, bueno, creo que esto la sociedad de Mendoza debe tomar conocimiento, debe tomar cuenta y saber en manos de quiénes estamos. Y hay elecciones, todavía falta Godoy Cruz, todavía falta lo nacional, y me gustaría de que todos sepamos qué es lo que estamos apoyando y qué es lo que estamos dejando de apoyar dentro de este esquema que lamentablemente está en función de los políticos y no los políticos en función del servicio. Claro. Senador, ¿ustedes entienden que efectivamente lo que están haciendo acá, o sea, que hay algún pacto entre el gobierno y los gremios? Algunos medios deslizaban esta hipótesis ayer, sobre todo atendiendo a que también hay sectores del justicialismo que no están de acuerdo con la aprobación de la ley. Así es. Hay sectores y hay gremios que no están de acuerdo, que estuvieron con nosotros, inclusive gremios de la CGT y algunos de la CTA también. Yo estuve reunido con ellos y cuando se firman las paritarias, que se le da en una semana rápidamente el 35%, se le autorizan los pases a planta inmediatamente a todos los que tenían 2 años. Nunca fue tan fácil una paritaria. Se le aconsejó incluso al gobierno nacional que no firmara por arriba del 28, porque los recursos que tenían previstos era el 28. Hoy, si ustedes ven el presupuesto, estamos 7% abajo en recursos con respecto a los gastos. ¿Por qué es esto? Y porque evidentemente hicieron un cálculo de gastos mayor que los recursos que iban a tener. Entonces ahí se armó un pacto. ¿Cuál es el pacto? Si nos va bien en las elecciones, no pasó nada. Si nos va mal, les voy a pedir que agradezcan este 35%. Claro. Y nos apoyen en meterle una ley al radicalismo para complicar el manejo de la obra social. Ese pacto es al que nos referimos. Jorge, te pregunto, y volvemos al tema de la transición, por ahí no sé si corresponde a vos porque sos legislador, pero me imagino que debes estar inmiscuido en el tema. Se habla de unos 6.000 millones de pesos y en esta renegociación con el Banco Nación que van a tener Cornejo y Francisco Pérez esta semana o la próxima, no se sabe bien cuándo. ¿Qué opinás al respecto, digamos? ¿Debe seguir siendo el Banco Nación agente financiero del gobierno? ¿Son estos números que se hablan, 6.000 millones de pesos, lo que nos deben prestar para poder salir a flote el año que viene? ¿Cómo ves este tema de las cuentas públicas? Bueno, la provincia está teniendo un déficit de 300 millones de pesos por mes. 300 millones de pesos por mes. Esto significa 4.000 millones de pesos. Más la deuda pinche que le llaman, que es la que no está imputada, lo cual estaría llevándolo a unos 5.000 millones de pesos. Más los vencimientos de deuda que se prevén para el año que viene son 6.000 millones de pesos. Si sacamos otras cuentas de cómo están los organismos de carácter 5, podemos llegar a sumar otros 1.000 millones de pesos más para que funcionen. Por lo cual serían 7.000. Pero con 6.000 millones de pesos creo que esto se puede paliar. El Banco de la Nación Argentina, aparte de ser el principal banco del país y el banco oficial por excelencia, hace negocio con la provincia de Mendoza también. Mendoza es el principal cliente del Banco de la Nación, tanto que le dejó 400 millones de pesos de utilidad el año pasado, porque no solamente es que le preste dinero a la provincia, sino que tiene cautivos a todos los empleados de la provincia a través de su tarjeta de débito. Efectúa los pagos, básicamente. Efectúa los pagos, le da créditos, le da tarjetas de crédito, es decir, le vende todos los productos. Esto generó 400 millones de pesos de utilidad para el Banco de la Nación. Me parece natural que el Banco de la Nación financie a 10 años, que es lo que ha pedido el radicalismo a través de su gobernador electo, 10 años para poder pagar esto, de tal manera que no, el castigo no caiga ni en el gobierno que viene, ni en el otro tampoco, sino que se pueda repartir durante 10 años, mientras que no da tiempo de hacer el orden administrativo necesario para que no se gaste mal en la provincia, porque se gasta mal. Claro. No solamente, algunos cuando dicen que se gasta mal hablan de ajuste, yo digo, habría que ver si comprar una jeringa 10 veces más caro que lo que vale en el mercado y no comprarla lo que verdaderamente vale, eso es ajustar. Eso no es ajustar, eso es hacer las cosas de forma correcta. Pagar por la obra pública el doble de lo que vale, porque seguramente hay algún retorno, eso no es ajustar. Eso es actuar correctamente. Bueno, hace falta tiempo, no mucho, pero sí tiempo, para poder ordenar todo este sistema de mala administración, ineficiencia y corrupción que nos está dejando el justicialismo.
En ese tiempo que nosotros vamos a trabajar, necesitamos un respaldo financiero para que la gente esté tranquila. Bien. Nosotros lo hacemos con ese solo sentido, de que esté tranquila, que se cobren los sueldos en orden, que se comiencen a hacer las obras de infraestructura que hay que hacer. Las escuelas están abandonadas de hace años. Sería bueno que visiten las escuelas también. Yo le voy a pedir al gobernador y a los senadores que muchas veces se quedan en sus despachos, que caminen por las escuelas y que vean cómo se llueven los techos, cómo se llueven los techos del Noti. Cada vez que llueve en el Noti empiezan a juntar baldes. Hay más de 100 baldes que juntan y caen en todos lados el agua, no elige dónde cae, porque también caen en las habitaciones, no solamente en los espacios comunes. Entonces, bueno, hay que construir o reconstruir esta provincia desde lo que nos dejaron, tomando lo bueno que queda, sin hacer ningún daño, pero poniendo firme énfasis en que esto debe manejarse con otro criterio mucho más eficiente y mucho más responsable de lo que hemos recibido. Totalmente. Jorge, le agradecemos la visita. No, al contrario, gracias a vos y a la audiencia. Gracias. ¿Tenemos actualizaciones antes del corte? Muy bien, Gerardo. Sí, es un tema que ha estado presente, también lo comentábamos ayer y hoy día estaba en portada de algunos diarios impresos. Los Andes titulaba: "El Senado avaló proyecto para la OSEP y Cornejo se enojó". Bien. Justamente iban tomando las distintas repercusiones que ha habido respecto a esto. Sitio Andino titulaba: "Contrario a Cornejo, el gobernador aplaude la democratización de OSEP". Y acá empezaba a verse justamente esta pequeña disputa que hay y que justamente pone una nueva traba al proceso de transición, ¿no? Un nuevo punto en el que hay discrepancias, como bien hablábamos recién con el senador. MDZ, por su parte, tenía una nota de opinión en portada fuerte: "La transición del operativo, la OSEP es para Blas". Fuerte el título, una nota de opinión donde de alguna forma van haciendo un análisis de cómo han sido los acuerdos que han llevado a la media sanción justamente que se le dio a este proyecto. Y finalmente Unidiversidad también tenía este tema en portada: quieren patear para diciembre los cambios en la OSEP y va analizando un poco justamente la postura del radicalismo, que decidió no estar presente en la sesión y no apoyar justamente este llamado proyecto de democratización de la OSEP. Gracias, Gerardo. Momento de pausa, ya venimos con mucho más aquí en Panorama U, edición central. Ya venimos.